Hoy en Punto Crítico vamos a hablar del tema del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, iniciativa del presidente Obama a principios del año. Frente a esta propuesta se han suscitado muchas expectativas y sobre todo preguntas. ¿Qué va a suceder con el futuro de la isla? Eso va a implicar, es el inicio de un cambio sustancial en términos económicos, políticos y sociales, o simplemente se trata de normalizar relaciones de carácter diplomático. De estos temas y mucho más vamos a hablar hoy. Acompáñenos. Y para nuestro tema de hoy tenemos como invitados a dos profesores de la Universidad Nacional, de la Facultad de Medicina, la profesora Helen Barreto y el profesor Ángel Emilio Bernal, ambos cubanos que llevan ya varios años, muchos años viviendo en Colombia, pero que sus raíces siguen estando en Cuba. Con ellos vamos a hablar de este restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Profesores, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cuál es su primera impresión de este cambio que incluso podría ser, y entre comillas lo voy a poner, revolucionario, después de tantas décadas de embargo y de relaciones tan difíciles o de no relaciones entre los dos países? De pronto aparece una luz de transformación y de normalización de las relaciones. ¿Cómo lo han percibido ustedes, profesora Helen? Yo lo percibo como algo muy positivo, incluso para los dos países. El problema es que ojalá y todo fuera tan rápido como las personas desean, porque como yo lo veo, una cosa es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que sí puede ser un proceso muy corto o puede ser ya muy pronto, y la otra cosa es la normalización de las relaciones entre los dos países. Pienso que todavía quedan un poquito de asperezas, que todavía hay que limar temas que difieren un país del otro, pero creo que es muy positivo para ambos países y creo que va a ser muy bueno para ambos pueblos. Profesor Ángel. Bueno, realmente hemos recibido esta noticia, que es de muy breve tiempo para acá, ¿no? con gran sorpresa, porque la realidad es que ha sido muy sorpresivo y hasta un tanto abrupto, ¿no? este acontecimiento. Sin embargo, yo, con todo respeto, lo veo con cierto escepticismo. En términos generales, creo que ha sido más lo que hemos escuchado por parte de un eventual acercamiento de los Estados Unidos, y no exactamente así. Las autoridades del gobierno cubano no se han expresado sobre una real apertura a unos cambios que constantemente se mencionan y se hablan. En mi particular opinión, que además no respondo a ningún grupo, es decir, yo no hablo a nombre de ningún grupo, sino a título personal, mi opinión sobre este asunto es que para lograr verdaderos cambios en la isla se necesita una transformación del Estado. Yo creo que no vivimos tiempos claros todavía sobre el eventual cambio que realmente requiere la isla. Y cuando me refiero a un cambio en la transformación, yo creo que hay que acudir a un cambio total sobre pasar a un espacio realmente democrático, ¿no? Donde realmente se pudiera pensar en una real transformación. De lo demás, creo que pues, por eso veo con cierto escepticismo la posibilidad de que existan. Una cosa son acercamientos diplomáticos, como bien decía la doctora, restablecimiento de relaciones, pero de ahí a pensar de que van a haber cambios sustanciales en la isla, yo todavía por eso lo veo con ciertas dudas hacia el futuro, ¿no? Bueno, ambos nos señalan que efectivamente los cambios sustanciales toman tiempo. Sin embargo, estos pasos en torno a algunos temas como el tema financiero, de recursos, de transferencias, de encuentro de las familias, de facilitar los viajes entre unos y otros, de reencuentro, pues parece ser un elemento muy, muy importante. Sin embargo, frente a lo que ha planteado el gobierno de Obama, se plantean oposiciones, sobre todo por parte de algún sector de la población de cubanos en Estados Unidos y por parte de los grupos republicanos.
¿Cuál creen ustedes que es el interés del gobierno de Estados Unidos en restablecer en este momento las relaciones con Cuba después de tantos años y de tantos obstáculos que se habían presentado? ¿Qué es lo que está buscando Estados Unidos con esto? Yo no creo que se esté buscando, yo creo que es que llegó el momento histórico de que esto sucediera. O sea, ya hubo acercamientos en la etapa de Carter y que no fueron fructíferos. Después hubo algún encuentro en la etapa de Clinton que tampoco salió, pero creo que el momento era este. Y ya es el final de la Guerra Fría, ya había que hacer. Yo creo que lo que quedaba era más o menos esto. Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con países como Vietnam o China. Por tanto, yo creo que tendría que haber un acercamiento, sí que era lo que tocaba. No sé, es lo que pienso. Pienso como el profesor que hay muchas cosas que hay que limar, llamémosle así, que hay muchas cosas que hay que resolver para que las relaciones estén normales. Pero bueno, espero que este haya sido el comienzo. Profesor, ¿y está a su juicio el gobierno cubano preparado para asumir esta transición, estas transformaciones? De todos modos, hubo un cambio del gobierno de Fidel al de su hermano y algunas medidas económicas de reforma se han empezado a tomar ya de un tiempo para atrás. ¿El régimen también está dispuesto un poco a esa flexibilización y aceptar esas transformaciones? Bueno, usted me pregunta varias cosas a la vez. En cuanto a lo de Castro Fidel y Castro Raúl, lo que hubo realmente fue una sucesión, ¿no? En cuanto a la preparación, yo quisiera, porque literalmente hay una pequeña diferencia. Una cosa es que nosotros logremos una reapertura en relaciones diplomáticas entre ambos países y otra cosa es cambios. Es decir, es que hay que puntualizar. En el caso de cambios en la isla, que yo hasta el momento no tengo ninguna noticia de que el gobierno cubano haya ratificado sobre posiciones de cambios. Sin embargo, en cuanto a cambios, realmente se requiere necesariamente una transformación, que es lo que le comentaba en su anterior pregunta. Porque yo creo que si nosotros no pasamos en una transición real hacia formas democráticas en América Latina, hemos pasado de regímenes, usted precisamente decía régimen, de regímenes totalitarios, fuertes, cerrados, donde se lograron en cambios transicionales hacia una democracia. Ha habido experiencia en Europa, por ejemplo España, acá en América Latina, en Chile, cuando la época de Pinochet. Han habido cambios, o sea, ha habido posturas del Estado que en ese momento era dominado a través de regímenes y se logró una transición. En el caso de Cuba había que estudiar cómo podría ser esa transición. Las experiencias internacionales podrían servir para tomar eso como punto de partida, hacer una adecuación en el caso cubano, cómo lograr esa transición. Pero repito, yo creo que en este momento lo que se habla es más de un acercamiento de tipo diplomático. Sin embargo, si se va a mirar hacia futuro con esa esperanza que se habla, creo que es necesario valorar seriamente el cambio en cuanto a estructura de Estado, ¿no? El problema es que yo pienso, o sea, yo insisto en algo que queda claro, que una cosa es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que es lo que dijo Raúl y lo que dijo Obama. O sea, es el restablecimiento. Yo pienso que la apertura de las embajadas, el inicio de los diálogos, o sea, ya el inicio de los diálogos de forma pública y abierta es una cosa, y la normalización de las relaciones es otra. Para normalizar unas relaciones tienen que estar de acuerdo, los dos países tienen que colaborar, los dos países tienen que aportar los dos países. Y todas estas cosas, unas cosas son dando uno y otras cosas son dando el otro. ¿Y cuáles serían esos temas claves que permitirían, pensando en el mediano y el largo plazo, esa normalización de relaciones? ¿Dónde están los asuntos? No, esos son muchísimos. Yo pienso que pasan desde aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos sociales. O sea, son muchos los aspectos en que ambos países tienen que ponerse de acuerdo y que son los que han llevado a las diferencias tan grandes que tienen hoy. O que tenían, llamemos hasta hace poco, ahora están tratando de conciliar intereses. Pienso que el aspecto económico va a favorecer mucho. O sea, va a favorecer mucho porque Estados Unidos ya lleva tiempo tratando de hacer inversiones, y hay cosas en Cuba, y Cuba desde el punto de vista económico necesita hacer una apertura.
Entonces pienso que por el aspecto económico podemos ir ganando. Y ustedes que están en permanente contacto con sus familiares, con sus amigos, con la isla en general, ¿cómo ha recibido el pueblo cubano esta noticia? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene frente a eso? ¿Qué espera de esta decisión? Bueno, parece ser que la población, viéndolo aquí en la distancia y en las visitas que hacemos nosotros, ¿no? Parece ser que el pueblo está esperanzado, pero la esperanza está más centrada sobre mejorar un poquito económicamente ante la eventualidad de que haya la supuesta llegada de inversionistas norteamericanos, ¿no? Sin embargo, yo pienso que esa no es la solución. Es decir, porque sencillamente el país necesita de otras formas de libertades económicas, ya no solamente sociopolíticas. Y eso, pues, en el medio de más de 50 años con tantas necesidades, en el medio de aquella sordidez social, creo que las personas ya no tienen un espacio muy claro para pensar sobre los temas que estoy tratando, sobre qué es realmente lo que necesita o lo que se necesita hacia mediano y largo plazo en el país. Creo que las personas piensan un poco más en que si tengo un pequeño negocio en la Plaza de la Catedral y vendo algunas artesanías, al llegar pues una buena cantidad de turistas norteamericanos podrían tener unos mejores ingresos con la venta de sus artesanías, pero grandes empresas va a ser muy difícil porque es que en Cuba no existe la propiedad privada. Por lo tanto, de recientes noticias estamos viendo que hay muchas personas del sector agrícola norteamericano que quieren hacer negocios en Cuba. Pero es que no tienen una real contraparte de empresarios cubanos dedicados a la agricultura, por citar el ejemplo de estas noticias recientes. Porque realmente la tierra en Cuba está en manos del Estado. O sea, nosotros no tenemos la tierra en manos de privados, entonces no se entiende muy bien cómo va a hacerse ese tipo de desarrollo de intercambios económicos entre grupos empresariales cuando realmente nosotros no tenemos un desarrollo de la empresa privada en el país. Y para desarrollar una empresa privada en el país, por eso lo comentabas, se necesitan cambios estructurales dentro del sistema, ¿no? Porque realmente si no sería una gran contradicción con el sistema político, ¿no? Profesora Angélica, ¿cómo percibe usted el ambiente en Yo Cuba? pienso en la mayor parte de las cosas como el profesor. El problema es que los cubanos yo creo que lo están viendo con la perspectiva de la mejora económica exclusivamente, o sea, la mejora económica individual de cada uno. Y entonces para llegar a lograr más, a que esa mejora sea macro, tienen que haber otras cosas, tienen que haber otros cambios. Y la visión la visión que uno ve en los cubanos que están en la isla es justamente esa, que esto lo ven como algo que los va a mejorar de forma individual. Creo que no tienen todavía que no existe una visión todavía de cómo qué tiene que pasar o cómo puede pasar para que sea macro, o sea, para que sea algo sustancial. Me parece que todavía esa visión no existe, me parece que la visión que se tiene es una visión muy individual de cada persona, o sea, yo puedo hacer esto, yo puedo mejorar en lo otro, no es una... Pero fíjense que son mejoras interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, el fomento que tenemos ahora en estos momentos con algo del sector privado, en el que aparecen un buen grupo de personas o familias que tienen unos pequeños restaurantes, que allá se le llaman paladares, ¿no? Y esos pequeños brotes, ¿no? de algo de la privatización que está permitiendo el Estado en estos momentos que se desarrolle. Fíjese que resulta un poco contradictorio porque antes del 59 ya eso existía. Es decir, es un fenómeno muy curioso. O sea, tuvimos que esperar más de 50 años para entender de que se podía pensar en que podía nuevamente existir algo de la empresa, llamémosle familiar o pequeña empresa, ¿no? Es una cosa... Y ahora que usted lo menciona, profesor Ángel, es decir, ¿no hay a raíz un poco de esta coyuntura el volver a pensar en esa perspectiva histórica? Y es un poco, bueno, lo que sucedió 50 años atrás, justo antes de la Revolución cubana, es
volver a esa situación anterior. Por ejemplo, hay un tema que está ligado a la propiedad de la tierra. Los propietarios anteriores, cuando se dio la nacionalización, entonces pierden esos derechos y hay unas reclamaciones por parte de esos propietarios o de sus herederos, y eso es un tema que está pendiente. Y así como hay propietarios norteamericanos frente al cual el gobierno cubano ya se manifestó diciendo que eventualmente sí habría indemnización y reconocimiento de esos derechos, ya dijo que frente a propietarios cubanos de esa época no iba a haber ningún reconocimiento porque el Estado tenía el derecho de expropiarlo y de haber hecho la reforma política, la revolución que hizo en ese momento. Y eso plantea un tema un poco de la memoria histórica y de, bueno, lo que pasó antes, el periodo de la revolución, todas estas décadas, y ahora qué viene. ¿No? ¿Qué se espera que suceda? ¿Volver al pasado, construir algo nuevo? ¿Cuál es el modelo que se está planteando para Cuba? ¿Qué están pensando los cubanos sobre eso? Porque realmente es un momento crucial un poco para pensar en el futuro. Yo, en lo personal, esa es una de las tantas razones por las que veo ese panorama un poco confuso. Le digo con toda sinceridad. Lo veo confuso justamente por eso, porque no existe ninguna ruta crítica trazada. No tengo ninguna noticia, como las podemos tener todos, sobre la posibilidad de que pues, las autoridades cubanas, las autoridades de Estado, se manifiesten sobre esos cambios. O sea, realmente no veo el panorama claro en ese sentido. En cuanto a los cubanos, es lo que le comentaba, o sea, la situación y la precariedad económica que ha transitado la familia cubana, y que el hecho de que estos temas que yo estoy tocando personalmente a raíz de su pregunta, sean temas no muy bien vistos en la isla, si nosotros jugamos a la sinceridad. Creo que el ciudadano cubano del común no creo que esté pensando en la posibilidad de un cambio estructural, en empezar en cambios, acercarse a espacios democráticos. Yo no creo, o sea, creo que eso es un tema allá eso es un tema difícil de manejo, no creo. Las autoridades cubanas no miran con buenos ojos tocar estos temas puntual y directamente como lo estoy haciendo aquí. Por lo tanto, se resume y se remite un poco a la población cubana del común a la mejora económica. Es decir, a pensar de que va a venir un poco más de turismo y que a la mejora económica personal. Y creo que ahí llega más o menos hasta ahí. Hasta es ahí decir, llega la expectativa. Pienso incluso un detalle interesante. Creo que a veces, lejos de fuera de Cuba, la gente evalúa más el tema de un eventual cambio que los mismos cubanos dentro de la isla. O sea, el asunto de cambios, así, llamémosle cambios ajustados literalmente a la palabra, yo creo que allá las personas no hablan de cambios. O sea, eso es un tema complicado en la isla realmente, ¿no? Aún todavía en estos tiempos que estamos hablando. Y comparado un poco con algunos años atrás y algunas épocas atrás, ¿ustedes piensan que en general la población, el pueblo cubano, ha cambiado la imagen que tiene de los Estados Unidos? ¿O que estamos más o menos como en la misma percepción, en el mismo enfoque? Es decir, Estados Unidos hoy, ¿qué estaría representando para los cubanos? No tanto para el régimen, digamos que más o menos el discurso oficial se ha mantenido en el tiempo, pero para los cubanos mismos. No, yo sí creo que, o sea, yo sí creo que entre los pueblos el pensamiento es diferente. O sea, no creo que el pueblo americano vea al pueblo cubano como una amenaza, ni el pueblo cubano como al pueblo americano como una amenaza. O sea, no creo que eso exista y pienso que la reapertura, o sea, los cambios en las leyes migratorias, las facilidades al viajar, hay muchas familias que están desunidas, que necesitan ese intercambio. Yo pienso que los pueblos los pueblos están bien para enfrentar esta situación. Mejor que los regímenes. Sí, que los posiblemente, sí, posiblemente sí. Además, el intercambio siempre que no toca la política ha estado bien. Han existido intercambios científicos, intercambios culturales. O sea, todo mientras no se toca la política ha estado favoreciendo. Hay que ver cuando se toca la política. Sí, yo creo, por ejemplo, que en el caso de, como bien decía la profesora, yo creo que el tema de los pueblos, ¿no? Tampoco creo que el pueblo norteamericano, con toda esa cantidad de millones de habitantes que tiene, con esa extensión territorial, yo no creo que todos estén tan atentos al caso Cuba, ¿no?
Sin embargo, creo efectivamente que no debe haber una antipatía entre la gente del común de Estados Unidos con el caso del cubano. Un fenómeno interesante es que el cubano no tiene esa antipatía por los norteamericanos, a pesar de tantos años de campaña política, de que los yanquis opresores, el imperialismo, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, fíjese que la población no expresa esa antipatía. O sea, creo que el pueblo no tiene, a pesar de tantos años de campañas mantenidas, ¿no? Que podría haberse esperado que a través de los medios de difusión, que están lógicamente centrados en el propio Estado, o sea, la prensa escrita, la prensa radial, la televisión, todo, ¿no? Más la censura, es decir, esa información unilateral desde los primeros grados del colegio hasta la universidad. Sin embargo, no ha pegado esa antipatía que se podría haber esperado, ¿no? Después de unas campañas tan férreas, ¿no? No, yo no creo que exista antipatía. Quisiera preguntarles, y pasando un poquito a otro tema, por supuesto, relacionado, Cuba ha jugado un papel muy importante en el conjunto de las relaciones internacionales de América Latina en estas décadas. De hecho, a partir de la Revolución Cubana se convirtió en un ícono político e incluso en modelo, digamos, para aquellos movimientos políticos o partidos políticos en busca de una alternativa al capitalismo y bajo la lógica de la Guerra Fría. Y Cuba ha sido, además de su propio papel protagónico en esa política latinoamericana, también ha sido motivo de polémicas y de disputas en torno a su participación en los organismos internacionales, particularmente en la OEA. Ese ha sido un tema de regresar Cuba un poco a esa organización y a ocupar el lugar que le pertenece. ¿Ustedes piensan que a raíz de esta transformación de las relaciones con Estados Unidos, esa imagen de Cuba, ese papel e incluso ese imaginario ligado a Cuba se va a transformar para los países latinoamericanos? Es decir, cómo desde Latinoamérica también estamos esperando, teniendo la expectativa de un cambio de, bueno, y ahora Cuba, ¿qué va a hacer en el conjunto latinoamericano? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo sí creo que en estos momentos la aceptación de los países latinoamericanos hacia Cuba es a favor de que Cuba vuelva a formar parte de toda esta Latinoamérica. Lo que pienso también es que todo el mundo está esperando a ver qué pasa, qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la respuesta de Cuba, cuál va a ser la contraparte de Estados Unidos. Pienso que todo el mundo en estos momentos, no solo en Latinoamérica, en Europa también está sucediendo, que todo el mundo está esperando a ver qué pasa. Pero sí creo que Latinoamérica sí va a volver a aceptar y a colaborar con Cuba. O sea, creo que sí. O aspiro a que sí. Bueno, Aspiro a que sí. Lo que pasa es que usted toca un tema que ha trascendido de décadas, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que Cuba, faro, guía, como nos decían cuando éramos niños, América Latina, ¿no? Creo que es un tema de que los tiempos cambian. O sea, yo creo que si nos remontamos a aquella época, sin dudas, el cambio que se gestó en el año 1959 en Cuba era necesario. O sea, yo creo que, de hecho, ese cambio y esa transformación en aquel momento era necesario. Lo que pasa es que han pasado muchos años. América Latina ha tenido, como todos los latinoamericanos, grandes vaivenes políticos, ¿no? Y creo que ha cambiado. O sea, los espacios cambiaron. Hoy creo que Cuba le va a ser una gran facilidad ser asimilada por América Latina, de hecho lo es por UNASUR, porque realmente en América Latina han ido en estos vaivenes políticos, hoy hay importantes movimientos de izquierda en estos momentos y claro que eso facilita lógicamente la integración desde el punto de vista político a Cuba dentro de estos espacios latinoamericanos. Pero de todas maneras estos movimientos y estos vaivenes políticos que se han gestado en América Latina definitivamente se han gestado dentro de espacios democráticos, ¿no? Es decir, las personas por su propia votación han decidido cambios en Uruguay, cambios en distintos países y creo que eso me parece que es interesante, ¿no? Sin embargo, no sé hacia futuro, o sea, ¿cuál es la posición de Cuba hacia futuro? El caso de la OEA, pues es un caso un poco complicado, ¿no? Porque finalmente la OEA tiene una serie de estatutos y no sé si exactamente, o creo que Cuba no se ajusta muy bien a su reingreso a la OEA, en fin.
Pero bueno, tiene esta alternativa de UNASUR, ¿no? Donde pues tiene un gran beneplácito, ¿no? Cuba dentro de la UNASUR, ¿no? Bueno, sin duda estamos viendo que este cambio inicial, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos genera grandes expectativas para el propio pueblo cubano, primero para los Estados Unidos, pero también para el resto de América Latina. Todos estamos muy pendientes de qué va a suceder, no solo en los próximos meses, sino en los próximos años, ya que Cuba ocupa un lugar muy especial y muy particular en la región. Les agradecemos a los profesores habernos acompañado en el programa de hoy y a ustedes los esperamos para nuestra próxima emisión. Gracias.